Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Tenemos todos los detalles en este vídeo y antes de continuar, no olviden suscribirse y compartir para que nadie se pierda lo que está pasando. Gracias por estar aquí, porque hoy volvemos a una pregunta que ha sacudido los pasillos de la farándula y ha encendido las redes: ¿se acabó por fin la distancia entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Los que trabajaron codo a codo en un mismo proyecto hace años, y cuyo vínculo se quebró de manera abrupta, vuelven a estar en boca de todos por señales recientes que muchos interpretan como el inicio de una reconciliación tan inesperada como emocionante. Todo empezó con aquel final sorprendente que dejó a la audiencia con más dudas que respuestas. En pantalla la química era innegable, fuera de cámara, se hablaba de una complicidad serena, de profesionalismo y respeto. Sin embargo, el cierre del proyecto vino acompañado de un adiós que nadie vio venir. En los pasillos se susurraba que los malentendidos se habían acumulado como gotas en un vaso ya colmado y que, sumados al ritmo implacable de rodajes, entrevistas y compromisos, terminaron por desbordar cualquier intento de diálogo. Ninguno de los dos quiso explicar con claridad, ninguno de los dos quiso avivar el incendio ni apagarlo del todo. El silencio se convirtió en la respuesta más ruidosa. Con el paso del tiempo, la distancia se volvió norma. Coincidían en eventos y elegían caminos opuestos, compartían amigos, pero no mesas, subían publicaciones y jamás se rozaban en el universo digital. Para muchos aquello era la prueba irrefutable de que no había vuelta atrás. La imagen de Kerem Bürsin y Hande Erçel, antes vinculada a una energía luminosa, parecía haberse disuelto en una prudencia casi cronometrada. Y sin embargo algo empezó a cambiar en los detalles que solo los más atentos reconocen: pequeños gestos, sutiles movimientos, esa clase de señales que cuando se suman, dibujan un mapa nuevo. Primero fue el rumor de un encuentro lejos de cámaras, una coincidencia que no habría sido casual. Se dijo que amigos en común tendieron el puente con un mensaje breve pero certero: sería bueno hablar. Y entonces, después de años de frases cruzadas por terceros, de silencios que pesaban más que cualquier palabra, se habrían sentado frente a frente. Una conversación larga, de esas que no se improvisan, habría puesto sobre la mesa el pasado con la delicadeza que solo da la madurez. Nada de reproches altisonantes y sí una voluntad genuina de escuchar. De un lado y del otro la misma idea: no se trata de ganar, se trata de entender lo que no se entendió a tiempo. Mientras aquello se cocinaba en discreción, el mundo digital comenzó a susurrar. Un like de Kerem Bürsin en una publicación de Hande Erçel encendió las alarmas de los curiosos, que no pasaron por alto la reciprocidad de ella poco después. No eran simples reacciones, eran indicios, migajas de pan en el bosque de la memoria compartida. Por años habían desaparecido del radar mutuo en redes, por años habían sido invisibles en la vida pública del otro. Que ahora dejaran una huella tan mínima como evidente era suficiente para que la maquinaria del rumor arrancara con fuerza. En entrevistas recientes, sin mencionar nombres, ambos dejaron caer frases que, justo ahora, suenan a mensaje en botella. Con el tiempo ciertos enojos pierden sentido, se oyó de un lado. La vida te enseña a perdonar, resonó del otro. Palabras sueltas sí, pero que puestas una junto a la otra, tejen un telón de fondo que a los fans les supo a confesión silenciosa. ¿Se trataba de una tregua cordial, o de la antesala de algo más? Nadie parecía tener una certeza absoluta, pero todos tenían una corazonada. Las especulaciones se intensificaron con una versión que empezó a circular como pólvora: no solo había sonrisas protocolares y saludos medidos, también existía la posibilidad de un nuevo proyecto compartido. La sola idea de ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel otra vez en el mismo set, para muchos, sería el gran evento del año. La industria, siempre atenta a lo que conmueve, también tomó nota. Porque no estamos hablando solo de nombres exitosos, sino de dos figuras cuya química en la pantalla logró cruzar fronteras y doblajes. Si aquello se confirmara, nadie dudaría de que más de un productor pelearía por ese sí. Pero vayamos paso a paso. Quienes los han visto coincidir últimamente en reuniones con amigos, en celebraciones pequeñas, aseguran que no existe ya ese muro frío que solía separarlos. No hay efusividad exagerada, no hay alardes, no hay grandes declaraciones. Lo que hay, dicen, es un respeto que volvió sin estridencias y una conversación que fluye lo suficiente como para sostenerse sin tropezar. Una normalidad nueva a un cuidado mutuo que, sin gritar, dice más que cualquier discurso.
Desde el círculo cercano se desliza una idea que suena a conclusión madura: lo que pasó ya no pesa como antes. Los roces de trabajo, las exigencias del calendario, las interpretaciones mal atadas y el ruido de terceros habrían inflado lo que, visto en retrospectiva, era manejable. En otras palabras, el tiempo desinfló las exageraciones y solo dejó las certezas. Y estas, según cuentan, no acusan a nadie. Solo señalan que cuando la agenda devora el descanso y las expectativas se apilan, cualquier chispa prende demasiado rápido. En ese contexto, también aparecen frases que habrían compartido con íntimos. Dicen que Andercel confesó con melancolía lúcida: a veces la gente se equivoca callando. Y que Kerem Bürsin, sin dramatismo, soltó: ojalá hubiéramos hablado entonces. No son comunicados oficiales ni promesas en titulares, son más bien ventanas breves a una sensación compartida. Lo que pudo haberse evitado con un café a tiempo se terminó volviendo una distancia innecesaria. El entusiasmo del fandom aumentó a medida que la posibilidad de verlos juntos en cualquier escenario, real o simbólico, dejó de sonar descabellada. Algunos imaginan un regreso triunfal en una ficción que los ponga otra vez frente al foco, otros prefieren pensar en una reconciliación que, sin cámaras, simplemente les devuelva la paz. Hay quienes repiten que no se trata de reconstruir el pasado, sino de desmontar un malentendido para que el presente no cargue con ese peso. Y en medio de esas voces el murmullo de un proyecto sigue latiendo, como un tambor suave que marca el ritmo sin detenerse. Otro detalle que no pasa inadvertido: ambos adoptaron, en estas semanas, una postura igual de firme que serena con la prensa. No niegan ni confirman, no revuelven el archivo ni tiran de hilos que no quieren volver a enredar. En el mundo del chisme el "si no lo niegas, lo confirmas" es casi un eslogan. Pero quienes están a su alrededor aseguran que esta vez hay una decisión consciente: no convertir lo que hoy es una normalización en espectáculo. Dejar que el vínculo, cualquiera sea su forma, encuentre su equilibrio sin tener que justificar cada paso. Las palabras recientes de Andercel abonan esta lectura. Ya no quiero guardar rencores en mi vida, dijo con firmeza y dulzura, como quien deja una mochila en el camino para caminar más ligero. Contó además que las decepciones la han enseñado a mirar distinto, que nada pesa igual cuando se ha crecido. Y aunque ella no nombró a nadie, muchos no pueden evitar imaginar que Kerem Bürsin forma parte de ese cambio de perspectiva, de esa voluntad de elegir la calma sobre el ruido. Kerem, por su parte, se ha mostrado con una tranquilidad distinta a la de otras épocas. Menos borde, más puente, menos prisa, más pausa. Ese tono conciliador no le pasó desapercibido a nadie. Porque cuando quien siempre estuvo en la mira elige la mesura, es imposible no notar que algo cambió. Y si ese cambio coincide con señales cruzadas, con coincidencias que ya no se esfuerzan por disimular, el relato se escribe solo. En las columnas de farándula se instaló otra versión que suma matices a esta historia: la reconciliación, si es que así puede llamarse, no tuvo un solo origen. No hubo un salvador ni una rendición. Hubo un acuerdo. A través de un amigo que no necesitó más que una frase honesta, ambos aceptaron lo mismo y al mismo tiempo: hablemos. Ese gesto, tan simple y tan difícil cuando hay historia de por medio, habría sido el punto de partida. Si los dos dan un paso, si nadie se impone, la sinceridad crece. Y con ella, la credibilidad de lo que estén haciendo de nuevo. Todo este revuelo también empujó a muchos a revisar el pasado con lupa. ¿Fue tan grave lo ocurrido? Hay quien sostiene que jamás hubo una crisis monumental, sino una serie de desencuentros que, sumados y nunca abordados, se convirtieron en un muro. Otros, en cambio, juran que hubo palabras y gestos que dolieron de verdad, y que la distancia de años fue la única salida posible para evitar un desgaste mayor. Tal vez las dos miradas sean ciertas a su manera. Tal vez lo que importa ahora no es medir la herida, sino cómo cicatriza. Lo cierto es que el ambiente a su alrededor ha cambiado. Los amigos que comparten, las miradas menos tensas, las coincidencias públicas pero cuidadas, y ese hilo digital que volvió a unirlos con likes discretos, dibujan el retrato de una paz firmada sin ceremonia. No es espectacular, pero es real. No hace ruido, pero se siente. Y en este mundo a veces el silencio también comunica. Queda la gran pregunta que enciende titulares y susurros. ¿Es esto el preludio de un nuevo capítulo juntos frente a cámara, o solo la forma más sana de cerrar uno antiguo? De momento, no hay un sí ni un no.
Hay más bien una promesa implícita, la de no repetir lo que los separó. Si de ese pacto surge una historia creativa compartida, será un regalo para los que aún creen en la magia de verlos a dúo. Si lo que aparece es la amistad limpia de rencores, será una victoria íntima que también merecerá aplausos. Porque al final, lo que hace vibrar a quienes los siguen no es solo el brillo de sus nombres ni la estela de éxito que los acompaña. Es el misterio de dos personas que, bajo la luz de un set y también lejos de él, tuvieron que aprender que el tiempo y la palabra son los únicos antídotos contra el malentendido. Es la esperanza de que en un mundo que siempre corre, alguien se detenga, respire y diga: hablemos, entendámonos, soltemos. Aquí, en Escándalos de Series Turcas, estaremos atentos a cada guiño, a cada frase que caiga como gota en este vaso que por fin se está llenando de calma. Si llega el anuncio de un proyecto, lo celebraremos con ustedes. Si lo que llega es la confirmación de una reconciliación madura, también. Y si todo continúa en esa zona ambigua donde la vida real suele funcionar mejor que los titulares, lo contaremos con la misma emoción. Porque hay historias que no necesitan gritos para quedarse con nosotros, bastan un par de miradas y una conversación a tiempo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los matices, por no perderse los detalles y por vibrar con las señales que día a día se van haciendo más claras. Esto ha sido todo por hoy. Si disfrutaron del vídeo, recuerden suscribirse al canal y compartirlo. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí, en Escándalos de Series Turcas, donde los rumores respiran y las certezas aprenden a hablar despacio.